Ah, hoy yo sé que vamos a tener un tema que a todos nos va a bendecir. Cuando hablamos de religión, siempre pensamos, dice, es que esa persona es bien religiosa. Por ejemplo, tú ves a un pastor y puedes decir, es que ese pastor es bien religioso. Por el hecho de que asiste a la iglesia o de que lee la Biblia o de que comparte la palabra de Dios. Tú ves a una persona y dices, es que esa persona es bien religiosa. De que dices, va constantemente a la iglesia, siempre está hablando de la palabra de Dios, es bien religiosa. Pero hay una línea que nos divide entre una persona religiosa y una persona que tiene una relación con Dios. La religión es todo aquello que te dice que lo tienes que hacer. Por ejemplo, una persona religiosa es la que viene a la iglesia para que Dios no lo castigue. Es una persona religiosa. Una persona religiosa es la que viene a la iglesia para quedar bien con Dios, independientemente de cuál iglesia vaya. Dicho sea de paso, déjenme les digo algo. Cuando yo estoy compartiendo, no solamente te comparto a ti, me comparto a mí, Dios me habla a mí primero para bendecirte a ti, y también estamos grabando las predicaciones y sabemos que hay gente que nos ve en otros lugares. Por ejemplo, el otro día me escribieron de Holanda. Una mujer me escribió, vio una predicación y me dice, por favor, ¿me podrías explicar mejor o me podrías ayudar en este tema que predicaste? Holanda se encuentra en Europa, en el otro continente. De ahí que en muchas ocasiones tú vas a decir, ¿por qué repitió lo mismo el pastor? O de ahí que en muchas ocasiones tú dices, ¿por qué me lo está diciendo a mí si yo no lo hago? Recuerda que yo no conozco tu vida, pero Dios sí. Y le hablamos a los que estamos aquí, pero también a los que nos ven por internet. Así de que hay personas que van a la iglesia porque dicen, tengo que cumplir. En el caso de cuando ya sirves o ayudas en una congregación, dices, bueno, ahora tengo que ir porque ya estoy sirviendo. O para que no me digan nada, por eso voy a ir. Eso es religión. Dios no hizo una iglesia para hacer religión. Dios hizo una iglesia para que podamos tener comunión con Él y compañerismo con los hermanos. Hoy te quiero compartir, y en los siguientes 40 minutos me van a poner ahí el tiempo, y en 40 minutos tú vas a estar cruzando la puerta diciendo, qué bueno que vine. Te voy a compartir lo que es la iglesia. Vamos a hablar de lo que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Por qué Dios instituyó la iglesia? ¿Por qué Dios puso la iglesia? Y te vas a dar cuenta que la iglesia no es un lugar donde el domingo vienes nada más con tu Biblia y donde escuchas un sermón. La iglesia no se limita a un edificio donde dices, esta es la iglesia o esta es la casa de Dios. Te vas a dar cuenta que la iglesia no nada más es venir y portarme bien el domingo. ¿Quién no se porta bien el domingo en la casa de Dios? Todos nos portamos bien el domingo, cuando menos en la iglesia. Cuando menos tratamos de sonreír, de saludar, de no decir malas palabras, de no tener malos pensamientos, porque vienes a la iglesia. Y como es iglesia, entonces pensamos que debemos estar a gusto. De hecho, dicho sea de paso, cuando crecimos sin conocer a Jesús como Señor y Salvador, tú creces pensando que la casa de Dios, lo que es la iglesia, debe ser un lugar santo, donde no puedes hacer ruido. Y crecimos pensando que, pero es que no te puedes hablar tan fuerte. Yo me recuerdo cuando iba a la iglesia, que estaba más pequeño y que quería jugar, mi mamá con la mirada de, cuando salgamos vas a ver cómo te va a ir, me decía todo. O sea, no podías hablar fuerte, no podías aplaudir. Y yo me recuerdo que desde pequeño yo fui, antes de ser cristiano yo era religioso, les voy a decir porque de pequeño yo quería ir a la iglesia constantemente. Y me rezaba y me pegaba de pecho y yo por ahí iba al centro de la ciudad y había como 20 iglesias y quería pasar a cada una de las iglesias, pero no podía hacer ruido. Ay, de donde estuvieras un poquito enfermo, toda la gente estaba callada y estornudaras. ¡Achú! El ruido, wow, todo el mundo se te quedaba viendo. Y se supone que estamos en la casa de Dios y se supone que debemos de amarnos y respetarnos porque estamos en la casa de Dios. La iglesia no es un lugar para solamente ir, sentarte y escuchar un sermón o pedirle a Dios algo. La iglesia es un lugar estratégico que Dios estableció
para una función específica. Y la iglesia no es este edificio. Por razones culturales y por cuestión de que la gente nos entienda y por cuestión de nosotros sabernos comunicar, decimos, voy a ir a la iglesia. Voy a ir a la iglesia. Pero déjame, te comparto unos pasajes, no los tienes que apuntar porque ya lo sabes seguramente. ¿Por qué razón? ¿Sabes que la iglesia es la razón? La iglesia es la razón por la cual Jesús vino a este mundo. La iglesia es la razón por la cual Jesús vino a este mundo. Te vas a dar cuenta que la iglesia eres tú y soy yo, si hemos nacido de nuevo, si hemos aceptado el regalo y el perdón de nuestros pecados, si Jesús está en tu corazón, tú eres la iglesia. Pero Jesús vino y dice la Biblia lo siguiente, en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, dice que por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron, es decir, tú y yo somos pecadores, tú y yo nacimos en pecado, tú y yo nos portábamos mal y nos seguimos portando mal, pero algo nos separaba y dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hoy espero, oro y anhelo y creo que Dios te va a ayudar a entender por qué es la iglesia, para qué es la iglesia y qué debes hacer tú en la iglesia. Y espero que a partir de hoy tú puedas cambiar tu manera de ser. Una persona meses atrás me dijo, yo hago lo que tú me pidas, solamente explícame cómo y el por qué lo voy a hacer. Entonces yo espero que hoy tu concepto de la iglesia cambie. Recuerda, antes de ser cristiano estabas privado de la gloria de Dios. ¿Qué es privado? No tienes acceso a Él, estabas alejado de Él. Por lo tanto, la Biblia dice lo siguiente, por cuanto todos pecaron, estaban privados, destituidos de la gloria de Dios, no podíamos acercarnos a Dios, no podíamos estar cerca de Él. Ese era el problema del hombre, y es el problema del hombre. Mucha gente todavía está privado de la presencia de Dios. ¿Porque Dios es malo? No, porque el hombre ha decidido no acercarse a Dios, porque el hombre no ha decidido entregar su vida a Cristo Jesús. Entonces, si todos estábamos privados de la gloria de Dios, si todos estábamos privados de entrar a su presencia, si todos no podíamos estar cerca de Él, Dios, la Biblia dice en Juan capítulo 3 versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. De ahí que vino Cristo Jesús. Como todos nosotros estábamos alejados de Dios, como todos nosotros no podíamos entrar a la presencia de Dios, y como el plan de Dios es de que todos nosotros estemos con Él, de ahí que dijo, como estos cuates están lejos de mí, les voy a hacer un puente para que puedan llegar a mi presencia. De ahí que envió a Jesús. De ahí que nosotros en Navidad decimos es el nacimiento de Jesús, en la Cuaresma decimos es cuando Jesús murió. Bueno, Jesús siendo Dios, Jesús siendo el Hijo de Dios, vino y murió para que todo aquel que en Él cree, que cree en Cristo Jesús, deje de estar privado, deje de estar destituido, deje de estar alejado de Dios y ahora puedas tener vida eterna. Escuché, ahorita está de moda el Mundial 2014 de soccer y escuché algo. Hubo un jugador en Europa que un equipo lo compró por 110 millones de euros. Estás hablando que alrededor de 150 o 160 millones de dólares, más o menos. Un equipo pagó a otro equipo 110 millones de euros. ¿Ustedes saben cuántos son 110 millones de euros? Yo no. Es bastante dinero. Es mucho. Nada más para que venga y juegue. Ahora que está el Mundial, uno de los jugadores que no tiene un equipo, pero está jugando el Mundial, decía, no, es que antes de venir al Mundial, él costaba 20 millones. Ahora posiblemente para que un equipo lo lleve a jugar con él va a costar 30 o 40 millones de dólares. Digo, wow, tú y yo, posiblemente, si bien nos va en algunos trabajos, si bien te va en algún trabajo, al tú firmar, porque vas a trabajar con ellos, te dan un bonus. Te van a decir, bueno, si trabajas conmigo, si hoy aceptas el trabajo, te voy a dar un bonus. Y te dan $200, $300, $500, si bien te va. Si no, nada más te dicen, ¿quieres trabajar con nosotros? Muy bien, te presentas en 2 semanas.
Pero sabes de que tú y yo fuimos comprados no por 100 millones de euros, ni por 110 millones de euros. Fuimos comprados por la sangre de Cristo Jesús. Y este jugador que vale 110 millones de euros, ¡wow! ¿Cuánto vale? ¡Qué jugadorazo! ¡Qué bien juega! ¡Wow! Lo tienen que cuidar, lo tienen que proteger para que nada malo le pase. Dios nos compró, porque acuérdate, Romanos 3:23, estábamos privados, no podíamos entrar a la presencia de Dios por nuestros pecados, no podíamos entrar con Él. Y Dios nos compró, que Jesucristo vino y murió por ti y por mí. No solamente por los cristianos, Jesús murió por todo el mundo, pero no todo el mundo cree en Cristo Jesús. De ahí de que cuando tú aceptaste lo que dice Juan 3:16, estabas privado, no podías entrar a la presencia de Dios, no podías decir Dios es mi Padre, no podías decir cuando yo muera voy a entrar al cielo. Pero cuando Cristo Jesús te compró y tú aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, entonces dejaste de estar privado, dejaste de estar alejado de Dios para poder decir Dios es mi papá. Hoy tú y yo podemos decir abiertamente Dios es mi papá. Juan 1:12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Hoy tú y yo podemos decir el día que yo muera, yo voy a entrar al cielo, porque ya no estoy privado de Dios, porque ya no estoy destituido de la gloria de Dios, porque fui comprado. Dios me creó y aparte me compró. Eso es lo que Dios hizo por nosotros. Pero Dios estuvo pensando en lo siguiente. Dios estaba pensando en formar una institución con todos los comprados o con todos los redimidos y formar lo que es la iglesia. La razón que Cristo vino a pagar por el pecado de la gente, la razón que Cristo nos salvó a ti y a mí, es para formar la institución llamada iglesia. Y la iglesia no es un edificio. La iglesia somos todos y cada uno de nosotros que tenemos a Cristo como Señor y Salvador. Tú eres la iglesia de Dios. De ahí de que tú no puedas pensar, voy a ir a la iglesia el domingo y es el único día donde voy a leer la Biblia, porque la iglesia eres tú. Vamos a leer una escritura que dice, te la voy a dictar, Mateo 16, 13 al 18. Y dice así, Mateo 16, 13 al 18. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. Versículo 15. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y esto te va a recordar lo que hemos hablado en el pasado. Es como si Dios mismo hoy se te aparece y te dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y tú dices, no, pues que eres una buena persona, no, pues que eres alguien que ayuda, no, pues eres alguien que hace milagros, no, pues eres muy bonito, eres muy grande, eres muy fuerte. Muy bien. Y te hace la pregunta, pero eso es lo que dice la gente. Pero ¿quién dices que soy yo? Y Pedro, en el versículo 15, dice, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Versículo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Fíjate que lo que está diciendo es lo siguiente. ¿Quién es Jesús? Tú dijiste en algún momento, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es quien murió en la cruz del Calvario. Jesús es quien vino y pagó por mis pecados. Jesús es el que me va a llevar al cielo. Hay dos cosas. Una es escuchar. Tú escuchas que Dios es el Hijo, que Jesús te puede llevar al cielo. Y otro muy diferente, entender
que Jesús te va a llevar al cielo. Cuando tú escuchas, está bien, pero cuando tú entiendes, comienzas a actuar diferente. Te emocionas cuando tú dices, ¿a quién le gustaría ganar $1,000,000? A mí. ¿Qué harías con $1,000,000? No, lo primero, los que vienen a la iglesia es compraría el edificio. Lo primero, los que vienen a la iglesia. Yo compraría el edificio para la iglesia. Muy bien. Y después pondría un negocio y haría esto y haría el otro y me iría de vacaciones con $1,000,000 y te emocionas nada más. Pero cuando tienes $100 en la bolsa dices, ¿qué voy a hacer con estos $100 que tengo? Porque esto es real, estos los tengo aquí. ¿Qué voy a hacer con estos $100? ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues entiendes que no tienes $1,000,000, pero tienes $100 en tu bolsa. ¿Y qué vas a hacer con esos $100? Es entender, es actuar. Muchos escuchan que Dios es el Salvador, pero nada más se emocionan con eso. Pero tú y yo que hemos entendido, decimos, yo ya no estoy alejado de Dios, ahora estoy en su presencia. Y Jesús dice lo siguiente: tú que declaras que Jesús es el Señor, sobre ti, sobre que Jesús es el Señor, sobre que Jesús es el Hijo de Dios, voy a construir la iglesia. Por lo tanto, la iglesia de Dios no es un edificio. La iglesia de Dios eres tú. Y sobre tu vida y en tu vida va a construir Dios su iglesia. Sobre esa declaración. Por lo tanto, vamos a cambiar el concepto de iglesia, de venir a la iglesia solamente es el domingo, para que Dios me cuide, para que Dios me proteja, para que Dios me bendiga. Porque la iglesia eres tú. Vamos a cambiar el concepto de decir, el domingo voy a llevar mi Biblia a la iglesia, porque ahí la voy a leer, y cuando llego a la casa dejo la Biblia a un lado, y ya porque no fui a la iglesia, o porque no estoy en la iglesia, ya no la voy a leer. Error, porque tú eres la iglesia. Porque donde tú vas, la iglesia de Dios va contigo. Y Dios quiere estar edificando la iglesia. Hay un juego, Minecraft se llama, que mis hijas lo tienen. Y constantemente lo tienen en sus electrónicos, aparatos electrónicos, y constantemente viene y me dice, mira lo que construí, mira lo que edifiqué, mira lo que he logrado. Wow, y ellos en ese juego hacen que granjas, hacen que edificios, hacen que ciudades, con ese juego están edificando. Y digo, ¿cómo lo hiciste? No, pues he estado jugando, mira todo el tiempo que he tenido. Han invertido tiempo para edificar en esta cosa, en este juego, una ciudad, una casa, un rancho. Dios quiere que tú pases tiempo con Él para que la iglesia que eres tú se vaya edificando, vayas creciendo. Por lo tanto, portarme bien el domingo porque voy a ir a la iglesia, eso es religión. Yo soy la iglesia y no me porto bien nada más el domingo. Me porto bien el lunes, me porto bien el martes. Voy a ir el domingo a cantar a Dios. Eso es un error, pensar que solamente el domingo puedes cantar a Dios. Tú puedes cantarle a Dios el lunes, el martes, el miércoles. Porque la iglesia no es un edificio. La iglesia es una persona. Y la iglesia eres tú. Dios está edificando la iglesia. Una de mis hijas en ese juego no puede hacer muchas cosas porque está pequeña, porque no aprende, porque no sabe mucho. Y al ponerse con sus dos hermanas tienen edificios grandes. Y ella viene y dice, es que mi casita. Le digo, bueno, ¿estás trabajando para mejorar? ¿Estás pasando tiempo para jugar más? Se desespera y deja la cosa. Y muchos de nosotros como iglesia de Dios también nos desesperamos y ya dejamos de hacer un lado lo que Dios nos pide. La religión es la que te dice, no, la iglesia es el edificio. Y en la iglesia es el único lugar donde tienes que adorar y tienes que cambiar. La relación personal con Dios es la que te dice, tú eres la iglesia. Di conmigo, yo soy la iglesia. Por lo tanto, y ahora te voy a decir más adelante, no voy a decir, pues ya no voy a ir a la iglesia entonces, porque yo soy la iglesia. Porque tú eres la iglesia, entonces quieres juntarte con la iglesia. Y quieres venir a un lugar donde la iglesia se reúne, para que como iglesia adoremos a Dios y alabemos a Dios. Entonces, en base a esta declaración,
El Señor Jesús está diciendo, voy a edificar mi iglesia. Y edificar es construir. Y edificar es mejorar. ¿Cómo va a edificar Dios la iglesia que eres tú? ¿Cómo Dios te va a hacer una persona fuerte en Cristo Jesús si solamente el domingo leemos la Biblia, o solamente el domingo oramos, o solamente el domingo leemos la Biblia, o cantamos, o nos venimos a portarnos bien? ¿Te ha pasado que has visto a personas, por ahí te ha pasado, te ha sucedido a ti, te ha acontecido a ti, que quieres todas las bendiciones posibles, habidas y por haber, que quieres todas las cosas buenas que a los demás les suceden, pero no buscas a Dios primero? ¿Has escuchado, has visto o te ha sucedido que dices, ¿por qué a aquella persona le va bien? ¿Por qué esa persona? Y lo mejor del caso, déjame te digo, lo mejor del caso, ir bien a una persona no significa no tener problemas, o no ser pobre, o no tener deudas, o no tener enfermedades. Eso no significa que le vaya bien. Pero una persona que tiene a Cristo en su corazón, que sabe que es la iglesia de Jesucristo, que edifica su iglesia con la palabra de Dios, leyéndola y orando, le va bien aunque tenga problemas, aunque tenga necesidades, aunque tenga enfermedades, porque Cristo te da la contentación. Cristo te da está a gusto, contento y ten la paz de que yo, Dios, te voy a sacar de esos problemas. Pero ¿por qué esa persona le va bien? ¿Por qué esa persona está bien? ¿Por qué actúa bien? Porque esa persona sabe que es la iglesia de Dios y está edificando la iglesia de Dios con la palabra y en oración. Y la gente que no va a una iglesia, o la gente que no conoce una iglesia, está diciendo, ¿qué hacen en esa iglesia? Y están esperando venir a esa iglesia para escuchar o para ver. Pero recuerda que la iglesia, nos reunimos como iglesia el domingo, pero vivimos como iglesia todos los días. Y la gente de afuera está viendo tu iglesia. ¿Qué tipo de iglesia eres tú? ¿Eres una iglesia que está siendo edificada sobre la roca, sobre la Biblia, sobre la oración? ¿O eres una iglesia que solamente está siendo edificada cada domingo? No me lo tienes que contestar. Pero Dios nos llamó a nosotros para que seamos su iglesia. Y como iglesia debemos que vivir. Y como iglesia tenemos que actuar. Bien importante que podamos entender que si tú eres la iglesia, como iglesia te tienes que comportar. Y como iglesia tienes que venir. Ahora, cuando Dios estableció la iglesia, la estableció porque en la iglesia de Jesús, la iglesia cristiana, tú eres la institución o eres la persona que le estás haciendo resistencia a Satanás, al diablo, porque tú no le perteneces a él. Por eso le estás haciendo resistencia. Entonces, ¿quién es la iglesia? Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia y tú tienes que actuar como iglesia. Ahora puedes decir, cuando me reúno los domingos como iglesia o en la iglesia, hacemos varias cosas, cantamos, nos saludamos, escuchamos la palabra de Dios, saludamos a los hermanos. Es exactamente lo mismo que tú tienes que vivir fuera del edificio, fuera de aquí, mostrar que tú eres la iglesia. Y puedes decir entonces, Dios estableció la iglesia como personas nada más, o estableció la iglesia como una institución. Una institución nosotros somos una institución donde tenemos a Dios como principal, pero también estableció una persona que es el responsable de la congregación, que se llama pastor, o que funge en la función de pastor. Efesios capítulo 4, lo voy a poner en la pantalla. Efesios capítulo 4, versículo 11, dice lo siguiente: y él mismo instituyó o estableció
Dios mismo estableció, Dios mismo formó líderes para guiar la iglesia. Y a unos llamó pastores, evangelistas, apóstoles, profetas. Dentro de la iglesia Dios estableció un pastor. Y la razón que Dios estableció un pastor es para que este pastor te hable lo que Dios quiere hacer en su iglesia y por medio de su iglesia y cómo su iglesia debe de vivir. Entonces, de ahí que tú debes de tener la bendición de decir, yo soy la iglesia y tengo un pastor que me guía, un pastor que me orienta, un pastor que me enseña. Dios estableció un pastor y este pastor está aquí dentro de la institución llamada iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Somos nosotros. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Yo soy parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la función del pastor dentro de la iglesia es edificarte. ¿Qué es edificarte? Es ayudarte a entender los principios bíblicos, ayudarte a entender lo que la Biblia dice para que tú seas una persona más parecida a Dios y para que tú puedas vivir cada día más como Dios y para que tú puedas tener la oportunidad de darle la gloria a Dios. Eso es la edificación. Es que tú vayas creciendo espiritualmente, que tú vayas creciendo a medida de que vayas siendo una persona diferente, donde mueres a ti mismo, te niegas a ti mismo y donde vas dejando que Dios se haga más grande en ti. Esa es la labor del pastor, edificarte. De ahí de que para nosotros edificar la iglesia, están todavía conmigo, ¿verdad? No los he perdido. Si no lo ven, ven el DVD en Facebook o en YouTube. La edificación que nosotros hacemos es teniendo reuniones los domingos, en la mañana o en la tarde. Tú puedes venir a las 10 de la mañana o a las 10:30 o a las 5:30. De esa manera te estamos edificando. Tenemos oración donde queremos edificarte a ti a las 10 de la mañana o a las 5 de la tarde, los domingos, para edificarte, para que tú crezcas. Queremos edificarte también. Entre semana tenemos grupos de vida, donde tú vas a un hogar y te están enseñando la palabra, están orando y estás teniendo comunión para edificarte. Tenemos lo que llamamos la escuela de conocimiento bíblico, los jueves a las 7:30, donde queremos edificarte, donde tú vienes, aprendes, haces preguntas y te las resolvemos. De esa manera te estamos edificando. Tenemos reunión de hombres, reunión de mujeres, tenemos reunión de parejas, tenemos a los jóvenes, tenemos a los adolescentes, tenemos a los adobitos, en fin. En la iglesia, Casa Adobes, te queremos edificar de esa manera. Ahora, solamente puedes ser edificado si tú quieres y si te dejas. Si tú quieres y te dejas. Si no, puedes venir solamente los domingos a escuchar la palabra de Dios y hasta ahí vas a llegar. Pero vas a decir, ¿por qué a los demás les va bien? ¿Por qué aquellos, a pesar de sus problemas, están bien? Yo trabajo y no me rinde, yo doy a esto y no me alcanza, yo tengo tantos problemas en mi casa, ¿por qué? Hay una diferencia. Como iglesia de Dios vivimos, no es la iglesia de Dios, y ponemos a Dios primero. Si tú pones a Dios primero en tu vida, las añadiduras te van a alcanzar. ¿Cuáles son las añadiduras? Que te vaya bien en esta tierra. Pero la mayoría queremos que me vaya bien y después darle a Dios. Seguramente te pasó en alguna ocasión. Si Dios me da, entonces yo voy a hacer. Seguramente te pasó. Si Dios me cumple esto, entonces yo voy a hacer. Ahora, como iglesia que somos, es yo voy a hacer y voy a actuar y lo que Dios me dé va a ser mi bendición. Ya cambia tu manera de pensar. Entonces, Dios estableció dentro de la iglesia, dentro del organismo iglesia, un pastor para que te esté edificando. Ahora, ¿cuál es la función tuya? Vas a decir, bueno, yo no soy pastor, ¿cuál es mi función? Para la edificación del cuerpo de Cristo y para que el cuerpo de Cristo, que eres tú, hagas la labor o el trabajo de ministerio. Es decir,
para que tú te dediques a vivir como iglesia, para que tú te dediques a ayudar al necesitado, para que tú te dediques a traer gente a la iglesia, para que tú te dediques a evangelizar personas, para que tú te dediques a trabajar dentro de la iglesia. Eso es tu labor, esa es tu función, por eso eres la iglesia. Entonces no nada más es de venir el domingo y sentarme. Entonces no nada más es de leer la Biblia el domingo. Entonces puedo leer mi Biblia en mi casa, sí. Entonces puedo cantar en mi carro, sí. Entonces me puedo portar bien en todos los días, no nada más el domingo, sí. Entonces puedo invitar, puedo hablar de Cristo a las personas, aunque el pastor no me vea o aunque yo no tenga una función en la iglesia, claro. Y de eso se trata. Y de eso se trata. Porque tú quieres edificar la iglesia de Cristo, que eres tú. Pero Dios estableció un pastor para que te pueda edificar, pero la labor tuya es hacer la obra del ministerio. Es para trabajar dentro del reino de Dios. Es para que tú trabajes en el reino de Dios. Ahora, esa es la función del cuerpo de Cristo. Recuerda que nosotros como iglesia somos la novia de Jesús. Y eso me encanta. Somos la novia de Jesús. Me hace recordar cuando yo estuve por casarme, mi esposa, en ese momento mi prometida, se empezaba a arreglar y compró el vestido y se pintó el cabello. Se estaba preparando para este servidor. Y me hace recordar de que un día, el mismo día te llevé flores, ¿verdad? El mismo día, pero no la vi para que no vayas a darnos. No la vi, dije, no la voy a ver, pero le mandé flores ese mismo día, ¿te acuerdas? Pero ella estaba, y me hablaba, es que ando comprando esto, es que estoy haciendo esto, es que me fui a hacer las uñas, es que estoy haciendo esto. Se estaba preparando para este galán, este charro negro que está aquí enfrente. Tú y yo somos la novia de Jesucristo. Y Jesucristo va a venir algún día por su novia que somos nosotros. Y el amor puede ser ciego, pero siempre te das cuenta cómo está tu pareja. Hoy no se vistió tan bien, aunque lo ames. Hoy no se bañó, no te has bañado. Te quiero tal y como eres. Y tú como iglesia y como novia del Cordero, como novia de Jesucristo, quieres que Jesucristo diga, wow, se está cambiando para mí, se está arreglando para mí, se está preparando para mí. Porque la iglesia no casa adobes. Tú, yo, todos los cristianos nos vamos a casar con Jesús algún día. De ahí que tu edificación debe ser fuerte. Yo no quería que mi novia en ese momento anduviera con 20 muchachos platicando y que anduviera en las noches en lugares que no me gustarían. Es mi novia, era mi novia. ¿Cómo me va a gustar que haga eso? Tampoco ella no me decía nada. No, porque nunca hice nada malo, ¿verdad? Pero tampoco, nosotros nos cuidamos del uno del otro porque sabemos cómo nos íbamos a casar. Tú y yo debemos de prepararnos para que Cristo Jesús nos encuentre bien guapos, bien guapas, leyendo su palabra, orando y viviendo como la iglesia que somos. Tú y yo somos la institución, somos las personas que nos oponemos a Satanás. Satanás no gobierna abiertamente en el mundo por causa tuya, porque tú tienes al Espíritu Santo en ti. Y si no, mira lo que dice 1 Corintios 3:16. Nada más apúntalo, aquí te va a aparecer en el proyector. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿No sabes que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿No te acordabas? ¿No te das cuenta? Cuando a ti te dicen esto, seguramente, si tú has nacido de nuevo, cuando a ti te dicen, ¿no sabes que tú eres el templo de Dios? Entonces vas a pensar en portarte mal 2 veces, vas a pensar en portarte bien constantemente. Porque dices, yo soy el templo de Dios. Yo soy el templo de Dios. Tú eres el templo de Dios y el Espíritu Santo mora en ti. Para algunas personas, no para todos, pero para algunas personas en la iglesia, cuando el pastor
cuando invitan al pastor a su casa y el pastor va, se sienten emocionados y les da gusto. El pastor vino a visitarme. Yo me recuerdo, yo invitaba al que era el pastor en ese momento, lo invitaba a mi casa o salía con él, yo me sentía como, hoy me habló, me visitó, vino a comer conmigo. ¡Wow! Es como, era una honra y una bendición. Para algunas personas aquí en Casa Adobe es igual. Pero ¿sabes de que decir, el Espíritu Santo es el que mora en mí? Dios mismo habita en mí. Por lo tanto, tu manera de pensar, de actuar debe ser diferente. Yo soy la iglesia, yo soy el templo de Dios y el Espíritu Santo mora en mí. ¡Wow! ¡Qué alegría, qué bendición y qué responsabilidad! Entonces debo de portarme lo mejor posible. Y nada de que hay un refrán en México, no muy lindo, pero que dice donde el muerto y el arrimado a los 3 días huelen mal. Una persona muerta a los 3 días ya huele muy mal. Una persona que vive en la casa de alguien más dice a los 3 días huele mal y por lo tanto ya los quieres correr. En una película de Shrek dice, lo mejor de las visitas es cuando se van. Okay. Tú y yo no le podemos decir al Espíritu Santo, ¿sabes qué? Ya vete. No le podemos decir, ¿sabes qué? Ya no habites en mí. Porque si eres cristiano, el Espíritu Santo está en ti, está dentro de ti. Tú eres la iglesia de Cristo. Tú eres el cuerpo de Cristo. Y nada de que a las visitas les puedes decir, déjame, voy a traer un refresco. Y vas y quédense como en su casa. Quédense como en su casa. Ahorita vengo. Y vas, qué bueno que vine a traer un refresco. Me estaban poniendo nervioso. Hoy no sabía qué hablarles. Y me voy por un refresco. Y mientras yo descanso, al Espíritu Santo no le puedes decir, I'll be back. No les puedes decir, ahorita regreso, espérate tantito en lo que yo me porto mal. No, el Espíritu Santo está en ti. Entonces tenemos que entender lo siguiente: yo soy el templo del Espíritu Santo, yo soy el templo de Dios, yo soy el lugar donde habita el Espíritu Santo, y yo soy la razón por la cual Dios murió. Yo soy. Entonces debe de cambiarnos totalmente nuestro panorama, de venir a la iglesia y pensar que solamente en la iglesia me debo de portar bien, o debo de cantar, o debo de leer la Biblia. Me debe de cambiar el panorama de decir, bueno, voy a llegar tarde a la casa de Dios. Déjame, te digo algo. Les puedo lanzar una piedra hoy a ustedes para los del internet, que no sé si se está grabando. ¿Sí se está grabando, verdad? Ok. Es que me moví hacia aquel rincón y no me movieron, no me siguieron. Están dormidos en la parte de atrás. Déjenme les digo algo. Y esto está interesante. Dios me lo mostró y me dio un ouch muy fuerte. Llegar tarde es falta de respeto. Llegar tarde es falta de respeto. Si tu papá o tu mamá te dicen tienes que llegar a las 10 de la noche y tú llegas tarde, les estás faltando al respeto. Si en tu trabajo te dicen tú tienes que empezar a trabajar a las 8 de la mañana y llegas tarde, les estás faltando el respeto a ellos. Si hay una fiesta y te dicen la fiesta va a ser a tales horas y llegas tarde, les estás faltando el respeto, ¿verdad? Claro, hay momentos en que puedes tú decir, ¿sabes qué? Voy tarde. Entonces ya no le falta el respeto porque estoy avisando. Hay cosas de que el tráfico, un accidente, te salió algo extra, es normal. Pero sabes que llegar tarde a la casa de Dios no es faltarle el respeto solamente al pastor, que es el líder de la congregación, o a los que van a comenzar a cantar, sino que es llegar tarde a la cita con tu papá, a la cita con Dios mismo. Llegar tarde a la congregación, al servicio, es faltarle el respeto a Dios. Porque tú eres el templo del Espíritu Santo. Todo iba bien hasta que dije eso. Mejor no lo hubiera mencionado. Todo estaba bueno hasta que dije eso. Entonces, recuerda que tú eres el templo del Espíritu Santo. Y luego el capítulo 6, Rocío, ponme el capítulo 6, versículo 19, dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios?
Ustedes no son sus propios dueños. ¿Te puedes imaginar? Léelo conmigo en la pantalla, síguelo con tus ojos. Dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y que le han recibido de parte de Dios? ¿No te das cuenta que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Es como cuando te dicen, ¿no te das cuenta que tú eres el encargado? ¿No te das cuenta que dependemos de ti? ¿No te das cuenta que tú tienes que hacer esto? ¿Acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Y dice algo bien interesante: ustedes no son sus propios dueños. Ustedes no son sus propios dueños. En tu trabajo, a ti te dicen, y estoy por terminar, en tu trabajo a ti te dicen, ¿cuánto quieres ganar? Tanta cantidad. Está bien, te voy a pagar esto. Y tú te rentas, te alquilas por esa cantidad. Pero en tu trabajo puede haber momentos en que no tienes cosas que hacer, o que lo que tú realizas no hay nada que hacer, pero a ti te siguen pagando. Pero también en tu trabajo te pueden decir lo siguiente: deja de hacer esto y ayúdame aquí. Deja de hacer esto y ahora ayúdame aquí. Y tú puedes decir, pero ¿por qué son así conmigo? Yo te estoy pagando a ti. Tú me dijiste que yo te pagara tanto y tú vas a venir a trabajar conmigo. Es decir, en tu trabajo trabajas 8 horas y es para que hagas lo que se espera de ti y lo que tus patrones, tu supervisor o tus managers te digan que hagas. Porque en ese periodo de 8 horas tú no puedes hacer lo que tú quieras, no eres libre de ti. Ya termina, salte de trabajar, entonces sí, haz lo que tú quieras, es tu tiempo, pero en el trabajo no. Dios nos dice, ustedes son el templo del Espíritu Santo. Dice, ¿no saben que ustedes no son dueños de ustedes mismos? Eso de que es mi vida y yo hago lo que quiera, si no tienes a Cristo como Señor y Salvador, puede ser verdad. Pero si tú eres el templo del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo mora en ti, si Cristo está en tu corazón, tú no puedes decir, es mi vida y yo voy a pagar las consecuencias de ello. Tú no puedes pensar así, porque ya no te perteneces a ti mismo. Porque ahora Dios es tu dueño. Porque ahora Dios es tu Señor. Porque ahora Dios es el que te guía. Entonces, Dios nos ha llamado, nos sacó, recuerda, espero que esto te ayude a entender y que una vez que entiendas, tú puedas vivir de una manera diferente. Tú estabas privado de la gloria de Dios. Tú no podías hablar con Dios directamente. Tú no podías entrar a su presencia directamente. Tú no tenías una relación con Dios abiertamente porque estabas destituido de su gloria, porque habías pecado. Pero Dios en su misericordia envió a Jesús para tomar tu lugar. Envió a Jesús para comprarte. Jesús en la cruz del Calvario murió por ti, murió por mí. Y una vez que tú lo aceptaste como Señor y Salvador, te sacó de este lugar donde estabas privado, alejado de Dios, y te metió aquí. Y te metió al reino suyo. Pertenecías al lado de las tinieblas, te puso en el lado admirable que es su luz. Y ahora tú eres libre. Pero ahora por esa razón, tú eres la iglesia de Cristo Jesús. ¿Qué vas a hacer como la iglesia de Jesús? El mismo comportamiento que tienes en un edificio donde nos reunimos domingo tras domingo, es lo que debes de llevar a cabo ahí en tu casa. La manera como te relacionas con las personas que están aquí en este edificio que llamamos iglesia, es la misma manera en que te debes de relacionar en tu trabajo, en tu casa, en la escuela. Porque tú eres la iglesia de Dios. Porque tú eres el templo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo mora en ti. Y porque ya no te perteneces. Algo que a mí me gusta bastante es cuando me dicen lo que tengo que hacer. Algo que me incomoda bastante es cuando no sé lo que tengo que hacer.
Cuando voy a una ciudad y no conozco el área, eso me pone bien nervioso. No sé a dónde voy a ir, no sé qué voy a hacer. Me pone de nervios. Pero cuando agarro el mapa y me dicen el mapa, esto es lo que tienes que hacer, a esta distancia vas a dar vuelta a la derecha, vas a dar vuelta a la izquierda, entonces ya sé lo que estoy haciendo. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer si leemos la Biblia. Si tuviéramos que revisar el edificio, si hoy Dios se para en este lugar y dice, tú eres mi iglesia, ¿cómo sería el edificio que tú tuvieras para Dios en este momento? Algunos en broma y hablando la verdad van a decir, no, pues el puro cimiento. O sea, apenas he puesto lo que es el concreto, la base. Es lo que podríamos decir de broma. ¿Y sabes qué? De verdad que se va a quedar así si no haces cambios en tu vida. Va a pasar un año más y el próximo año que prediquemos acerca de la iglesia te voy a hacer la misma pregunta y te voy a decir, no, pues apenas soy el puro cimiento, o sea, apenas le puse concreto al piso. Otra vez y otra vez. Recuerda, tú eres la iglesia de Dios. Y si tú eres la iglesia de Dios, debes sentirte honrado, debes sentirte bendecido, debes sentirte emocionado, pero también debes de sentirte retado a decir, tengo que cambiar, tengo que vivir de una manera diferente. Venir a la iglesia el domingo no nada más es cuestión de traer la Biblia y ya. Venir a la iglesia el domingo no se termina ahí, porque tú eres la iglesia. Recuerda, el pastor está aquí para edificarte, para ayudarte a crecer espiritualmente, pero tú te tienes que dejar y tú tienes que querer, porque si no, solamente vas a ser un oidor de la palabra de Dios. Tú eres la iglesia y vales mucho dinero, vales la misma sangre de Cristo Jesús, pero te quiero animar, te quiero retar, te quiero exhortar para que vivas como la iglesia de Cristo Jesús, para que vivas siendo guiado por el Espíritu Santo que mora en ti. Y cada vez que tú quieras hacer algo malo, recuerda, ¿quién me está guiando aquí? ¿El Espíritu de Dios quiere que haga esto? ¿O es mi carne? ¿O soy yo? La iglesia es la institución que Dios creó para que a través de ella Dios se manifieste y Dios haga cosas grandes a través de ti. La iglesia es el motivo por el cual el diablo no gobierna abiertamente, porque tú le haces guerra con tu estilo de vida. La iglesia es la institución que Dios creó para que le ayudemos a las personas a adorar a Dios, a bendecir su nombre y a servirle a Él de todo su corazón. En la iglesia es el único lugar donde se te dice, levanta tus manos, cierra los ojos, adora a Dios, dale gracias a Dios o cántale a Dios. En las demás instituciones te enseñan a que hagas otras cosas. Aquí en la iglesia te queremos capacitar y te queremos enseñar para que adores a Dios y para que vivas una vida cristocéntrica. ¿Quién es la iglesia de Dios? Nosotros. Y como tal, debes de sentirte, yo valgo, yo soy alguien, yo no soy cualquiera. Yo soy la iglesia de Dios y el Espíritu Santo mora en mí. De ahí que algo que tienes que hacer todos los días, decir, buenos días Espíritu Santo. Algo que puedes hacer en tomar decisiones, Espíritu Santo, ¿qué hago en este momento? Cuando estés enojado, háblale al Espíritu Santo que está en ti, que es Dios, y decir, Espíritu Santo, ¿está bien que me enoje? ¿Está bien que grité? ¿Está bien que mentí? ¿Está bien que siento esto? Espíritu Santo, ¿está bien? Y algunas ocasiones ni siquiera le tienes que preguntar al Espíritu Santo que está en ti, porque tú sabes que estás mal. Y lo que le tienes que decir, Espíritu Santo, ayúdame por favor a sacar este enojo, esta mentira o esta envidia de mi vida. Y como decimos anteriormente, con esa boquita comes. Cuando
Cuando hay una persona que dice malas palabras, que grites, ¿con esa boquita comes? Ahora puedes decir, no puedo yo bendecir a Dios, decir, Dios, tú eres mi Señor, Dios, yo te adoro, y que de la misma boca salgan palabras de odio, de rencor o de mentira. No podemos. Tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia y Dios está esperando que te edifiques fuertemente. De ahí que recuerda esto, la iglesia no es venir el domingo nada más. Pero como soy la iglesia, quiero venir los domingos y quiero venir en cada reunión para edificarme fuerte. Amén. Amén. Cierra tus ojos.